Qué momento más particular para empezar una serie en casa, una vez más en la virtualidad, a través de las redes sociales. Qué manera de iniciar un tema tan trascendente como es la iglesia. Pero ¿qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Es el edificio donde ahora mismo no estamos? No, la iglesia es usted allá en casa y soy yo. Somos las personas que Cristo vino a salvar y a redimir. La palabra iglesia viene del griego de dos palabras que componen eclesía, que para decirlo de una manera sencilla es los llamados desde un lugar para otro. Es decir, los que son llevados de un lugar hacia otro lugar. O si usted lo quiere ver de una manera más sencilla, la iglesia o la eclesía significa los llamados. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Y en medio de esta situación tenemos que celebrar que somos la iglesia. En paz, en medio de la paz, somos iglesia. En medio de la persecución, somos iglesia. Así es, en abundancia, somos iglesia. En la escasez, somos la iglesia. En salud, somos la iglesia. En pandemia, somos la iglesia. Nada ni nadie detendrá a la iglesia. Lo mejor en Dios viene para la iglesia. En la historia se registran varias etapas de la iglesia. Y en todas estas etapas, la iglesia ha sido victoriosa. No importa la situación que le ha tocado vivir, la iglesia ha sido y siempre será victoriosa. Y conocemos varias etapas de la iglesia. Está la iglesia primitiva, está la iglesia perseguida, está la iglesia imperial, está la iglesia reformada, la iglesia moderna. Y ahora estamos experimentando un movimiento al que se le ha estado titulando en algunos medios como la iglesia emergente. No importa dónde estemos, en qué momento de la historia estemos, somos una iglesia exitosa. Dice Hechos capítulo 2:44, hablando de la iglesia en sus inicios: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy quiero compartir con usted el primer tema de esta maravillosa serie de 6 sermones acerca de la historia y del recorrido de la iglesia. Y hoy quiero empezar, por supuesto, con la iglesia primitiva, o también llamada la iglesia apostólica. Esta iglesia esta etapa se desarrolló entre los años 30 y el año 100 después de Cristo. Se cree que es a partir de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, victorioso, grande, fuerte, hasta la muerte del discípulo amado Juan. Pero ¿cómo era la iglesia? ¿Cómo era la iglesia en aquel entonces? ¿Se imagina usted una iglesia que Jesucristo acababa de dejar instaurada? El Espíritu Santo había venido sobre los discípulos y la gente estaba escuchando de Cristo, y había toda una algarabía y había una fiesta por ese nuevo camino, dice la Escritura. Una nueva manera de hacer religión, una nueva manera de conocer a Dios. Imagínese. Antes se reunían todos los días, y para los cristianos del primer siglo la celebración de la iglesia empezaba el primer día de la semana, el día domingo. ¿Y qué celebraban ese día? Se reunían juntos, unánimes, para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y celebrar la Santa Cena. ¿Qué le parece que el día lunes, el día martes y el día jueves se reunían para orar en las casas?
Todos los días, lunes, martes y jueves. Y el día miércoles y el día viernes se reunían para ayunar. Todos los días, miércoles y viernes, ayunaban. Y como era la costumbre de aquel entonces, todos los sábados se iban a la sinagoga a discutir de la palabra, a enriquecerse de la palabra. Total, la iglesia en sus primeros días se la pasaba de domingo a sábado bendiciendo, adorando y exaltando el nombre de Dios. Claro, hoy no podemos hacer eso. La cultura es otra, la vida es otra. Pero es interesante que si hay algo que nosotros podemos tomar, si hay algo que nosotros podemos abrazar y levantar, que la iglesia primitiva nos modeló, es ese sentido de unidad incomparable. Eran un solo cuerpo, era una sola iglesia. En medio de ese crecimiento, en medio de mucha pobreza, porque la iglesia creció bajo el cautiverio del imperio romano y en mucha pobreza. Pero en medio de la pobreza leíamos en la escritura que la gente vendía sus propiedades y se ayudaban unos a otros. Antes de que llegara la persecución, aún antes que llegaran los retos difíciles de la iglesia tuvo un ADN impresionante. Allá la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. ¿Y sabe cuál fue el ADN de la iglesia primitiva? Que hoy usted y yo debemos recordar: la unidad. Estaban unidos, en armonía, juntos, se ayudaban uno al otro, lloraban con el que lloraba, reían con el que reía, ayudaban al que necesitaba algo. Era una iglesia que vibraba por su unidad, corría por sus venas la unidad, y por eso crecieron y se expandieron. Y había un mover impresionante en el primer siglo, con sus bemoles y sus situaciones. Cristo mismo enseñó acerca de la unidad. Cristo mismo enseñó allá en Juan 17:20. Mas no ruego, dice Jesucristo orando, no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos y de la iglesia allá en el primer siglo, pero escuche lo que dice, sino también por los que han de creer en mí, es decir, nosotros y toda la iglesia a través de los siglos después de la iglesia primitiva. De los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, dice Jesucristo, sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Iglesia amada, en medio de esta situación que estamos viviendo, yo como su pastor oraba al Señor, ¿qué serie viene? ¿Qué quieres hablarle a tu iglesia? Y mi corazón saltó cuando Él me ponía en el corazón la historia de la iglesia y tantas cosas que hay que hablar de la iglesia. Pero hablando de la iglesia primitiva, si en algo podemos ver, si en algo se identifica la iglesia primitiva, es en la unidad que Cristo mismo enseñó a sus discípulos, y que antes de su pasión y muerte levantó una oración al Padre, y su oración más importante antes de ir a su pasión y muerte fue: Señor, que estos que están ahora acá y aquellos que habrán de venir tengan unidad, sean uno contigo y conmigo, en unidad, porque la unidad trae bendición, porque la unidad trae frescura, porque es más fácil juntos enfrentar los problemas, es más fácil juntos ir adelante en medio de los retos, es mejor estar juntos ahora en medio de todas las situaciones a nivel mundial que se están viviendo, porque si Cristo en nosotros, si Dios en nosotros, unidos, esperanza hay, y la esperanza de gloria en cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen emoción y pueden dar un aplauso allá en su casa y celebrar la fidelidad de Dios? Porque en Dios estamos unidos con Él. Como iglesia, hoy tenemos urgencia de unirnos. Son tiempos difíciles, son tiempos realmente de angustia, son tiempos de incertidumbre. No nos vamos a engañar. El evangelio trae buenas nuevas, el evangelio trae esperanza, pero ahora mismo estamos en momentos oscuros, en momentos difíciles. Se necesita una iglesia victoriosa, pero te necesita una iglesia unida, una iglesia que camine en unidad. Esto me recuerda a mí el Salmo 133, que en su verso 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos
en armonía. Para ser una iglesia unida, para ser una iglesia que brinde esperanza, una iglesia que tenga un mismo propósito en unidad, usted y yo, así como Cristo le dijo a la iglesia del primer siglo, hablando también de nosotros, que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Yo quiero animarlo a usted este día, en este momento. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia, y a mí mi corazón me mueve a decirle que esta es palabra de Dios para usted. Necesitamos unirnos, no uniformarnos, unirnos. No ponernos todos la ropa del mismo color o hablar todos la misma jerga cristiana. No, tener un espíritu en Dios unido. Yo quiero dejarle a usted 3 consejos para que nos unamos en medio de esta crisis, en medio de esta situación, en medio de los retos de la familia, en medio de las situaciones que estamos viviendo. Quiero dejarle 3 consejos a su corazón. Número 1, aludiendo al hecho de que la iglesia primitiva tuvo como principal estandarte y ADN la unidad, y que eso les trajo bendición y les trajo favor a usted y a mí como iglesia. Nosotros necesitamos ese favor y esa gracia. El primer consejo es respetar a nuestras autoridades. Sí, no suena muy espiritual, ¿verdad? Pero es la manera en la que podemos unirnos, porque Dios dejó orden, Dios dejó reglas, Dios dejó instituciones para que puedan ser obedecidas. Mire, el Salmo 133 que le leí hace un momento, le leí solo el verso 2, pero mire lo que dice el verso 2 y 3. Ponga atención porque es una metáfora bien interesante. Dice, es como el buen óleo, la unidad, la armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza. Esto es una metáfora. Sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, la unidad es como esa gracia que respeta la cabeza, el orden, y baja hasta el borde de la vestidura, que son las personas que en baja autoridad, bajando en la autoridad, en la cascada de autoridad, están abajo y están en armonía con todo el cuerpo en la organización o en la institución donde usted se maneje. Pero mire lo que dice el verso 3: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde está la bendición y la vida eterna? En vivir bajo autoridad. ¿Por qué estamos ahora mismo en modo virtual? Porque somos una iglesia obediente. Dios ha puesto autoridades, Dios ha puesto personas y organizaciones, entidades que deben ser respetadas. ¿Cómo podemos movernos como nación si no tenemos respeto a la autoridad? ¿Cómo podemos decir que somos una nación unida si no respetamos las autoridades? Una organización unida, una iglesia unida. ¿Cómo puede ser usted una familia unida si sus hijos no lo respetan? Hijos, ¿cómo quieren una familia unida si no respetan a sus padres? Mire lo que dice la Biblia en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que le resisten acarrean condenación para sí mismos. Primer principio que le dejo en su corazón: obedezcamos, seamos obedientes. Ah, sí, pastor, pero el gobierno aquí, el gobierno allá. Sí, pero obedezcamos para tener unidad. Obedezca toda autoridad y Dios enviará bendición y vida eterna a su vida, a su hogar, a su familia, a su organización. Un segundo consejo para abrazar la realidad de ser una iglesia unida con un mismo propósito: también nosotros debemos abrazar la diversidad en la que Dios nos tiene. Y usted y yo entendemos perfectamente esto. Somos un país con mucha cultura, muchas culturas, pluricultural, plurilingüístico o multilingüístico, mejor dicho. Somos un país que tenemos trajes diferentes, rostros diferentes, pero somos Guatemala. Y la iglesia es así. Para mí no hay mejor ejemplo que la dinámica de nuestros campus.
Nosotros como iglesia somos una iglesia en varias localidades y tenemos 4 campus. Y cada uno de nuestros campus, Villanueva, Shela, Roosevelt, En Línea, es gente tan distinta la una de la otra y tan especiales y tan bellos ante los ojos de Dios y ante mis ojos como pastor. Abrace la diversidad, y no estoy hablando de ideología de género, estoy hablando de una realidad que somos distintos, somos diferentes. A veces nos peleamos porque la gente no habla como nosotros o no se viste como nosotros. A veces creemos que ese no es evangélico porque usa este tipo de ropa o se pone cualquier cosa en la cara o se llena de joyas. Ese no es evangélico. Bien, es la iglesia de Cristo. Abrace esa diversidad. Así como en Guatemala, qué lindo es viajar en Guatemala. Va uno a un lugar, encuentra trajes típicos distintos. Va a otro, encuentra ropa distinta, gente distinta, de raza distinta. Yo soy del occidente. Allá nos vestimos distinto. Somos chaparritos. Pero uno va para el oriente, uno va para la costa, uno va para Petén. Se encuentra distinto. Así es en la casa del Señor. Así es con la iglesia. Abracemos la diversidad allá en casa. Sus hijos no son iguales el uno del otro. Aprendamos a amarlos, porque como la iglesia primitiva nos enseñó la unidad, usted y yo hoy como iglesia debemos identificarnos con las diferentes necesidades que la gente tiene. Hoy usted puede ayudar al necesitado y entender esa diversidad de situaciones que a veces vienen a nuestra vida. Mire lo que dice Romanos 12:16: vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común. Qué interesante. Y no piensen que lo saben todo. A mí me llama poderosamente la atención. Dice, no sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común. Qué interesante. Este común no está hablando de peyorativamente, no está hablando de la riqueza, de las diferentes expresiones que Dios nos ha dejado. Hay gente, permítame por favor decir esto, que es chaparrita, otra es alta, otra es gordita, otra es flaquita o pretende ser flaca. Hay blanquitos, hay morenitos, hay de ojitos claros, de ojitos café, de ojitos oscuros. Esa es la gente, esa es la comunidad. Abracémonos, aceptémonos en la casa, en el trabajo, en el estudio. Y no digamos como nación, no digamos como la iglesia. Dios nos ha llamado a ser uno. Primera de Pedro 3:8 en la Nueva Versión Internacional otra vez dice lo mismo que decía Romanos 12:16. Dice, vivan en armonía los unos con los otros. Pero esta parte es increíble. Compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Pero esta parte me encanta. Compartan penas y alegrías. Esta semana que pasó, una amiga nuestra que trabajaba para la iglesia a tiempo completo nos dejó. El mismo día que nos dejó, falleció, también era el día del cumpleaños de un gran amigo nuestro también. Y yo estaba en mi casa, solo, y pensando en la persona que se había ido y el regalo que fue para nosotros, a punto de escribir algo, intentando mostrar la tristeza en nuestro corazón y la pena en nuestro corazón, cuando entra el mensaje de feliz cumpleaños fulano de tal. Y entonces entendí en mi corazón que hay que llorar con el que llora y hay que reír con el que ríe. Y me atreví a poner esa parte en el chat, en un chat de WhatsApp que tenemos. Y le pedí al Señor el corazón para dolerme con la familia del que había muerto, que era nuestra amiga. Pero también la alegría para celebrar la vida, porque eso somos como iglesia. Vivimos en una diversidad de escenarios. Nunca es el mismo escenario. Hay diferentes tomas de la película, diferentes maneras de ver la vida. Y en esa
faceta en la que un amigo, un familiar, una situación se dé, debemos saber abrazar esa diversidad de situaciones y ser una iglesia que nos aceptamos, que lloramos con el que llora y que ríe con el que ríe, para poder vivir en unidad, porque en la unidad Dios envía su bendición. Padres, hijos, si Dios los hizo diferentes, no es para que peleen, es para que se gocen y aprendan a vivir con sus diferencias. Dios nos está hablando esta mañana, esta tarde, esta noche, en el momento que usted esté viendo esto. Quiero dejarle un tercer consejo rápidamente. Para ser una iglesia unida, que brinde esperanza, que tenga un mismo propósito. Y este para mí es muy importante. Tan importante como vivir bajo autoridad, tan importante como abrazar la diversidad. También es importante levantar al caído, levantar al que no puede seguir en medio de esta situación. Sé que a veces no podemos salvar al mundo completo, y a veces yo le abro mi corazón. Ya no sé qué hacer a veces con tantas noticias y tantas personas con las que hay que ayudar. Hay que estarles escribiendo, hay que estar orando por ellos, hay que aportarles algo para que salgan adelante. A veces la carga es pesada, pero la unidad de la iglesia primitiva era que todos vendían sus propiedades y se ayudaban el uno al otro. Y yo sé que los teólogos y los comentaristas tienen un punto ahí, un asterisco ahí en el hecho de los que vendían sus propiedades, y que si fue bueno o fue malo, creo que es tema para otro día, pero había un corazón para ayudar al pobre, y a veces nos falta ese corazón. Yo quiero terminar con la historia de cuatro amigos que nos muestran la calidad que un ser humano puede llegar a tener cuando levanta al caído. Jesucristo había llegado a una casa a predicar. Estaba compartiendo, dice la escritura, las buenas nuevas. Cuando la gente se enteró que Jesucristo estaba en la casa, ese lugar se llenó a reventar. Pero cuatro personas, dice Marcos en el capítulo 2, verso 4 en adelante, como había tanta gente, cuando estos cuatro hombres, porque la Biblia dice que eran cuatro, llegaron con un enfermo paralítico que nunca había caminado, lo llevaron. Y cuando vieron que la casa estaba llena, dice la escritura que subieron al techo y abrieron un agujero para que y por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. En la camilla donde estaba acostado. Estos hombres no solo levantaron al caído, enfrentaron los obstáculos y se esforzaron por una estrategia para dar solución a ese caído. ¿Sabe qué nos falta para también tener unidad, amada iglesia? Le hablo a todos los campus, le hablo a usted que me ve incluso fuera del país. ¿Sabe qué nos falta como iglesia? Levantar al caído. Hay personas que están caídas y lo saben. Hay personas que están caídas y no se han dado cuenta. Usted y yo somos llamados para guardar la unidad, a levantar al caído, ayudar al necesitado. Si Dios nos ha bendecido, con lo poco o lo mucho que nos haya bendecido, debemos dar, debemos compartir. ¿Y qué sucede cuando cuatro amigos levantan al que no puede caminar y lo llevan ante Jesús? Dice el verso 5, ponga mucha atención, estoy concluyendo. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres, no el enfermo, no el que no podía caminar, no el que estaba caído, no. Cuando Jesucristo vio la confianza de aquellos hombres que tenían en Él, es decir, en Jesucristo, le dijo al paralítico, por la confianza de los hombres que llevaron al caído delante de Jesús, Jesucristo ve la fe de esos hombres y entonces enuncia unas palabras y dice, amigo, te perdono tus pecados. Y en el verso 11 también le dice, levántate, toma tu camilla o toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando usted y yo perseguimos la unidad, respetamos la autoridad, abrazamos la diversidad, pero levantamos al caído y lo llevamos ante Jesús, no lo juzgamos, no le ponemos condiciones, es más, hacemos lo posible por acercarlo a Jesús, entonces Jesús lo va a levantar, entonces Jesús lo va a tomar y lo va a hacer caminar.
¿Qué movió a Jesús? Aquellos hombres que levantaron al caído. Eso movió el corazón de Jesús. Y Jesucristo oraba ya antes de su pasión y su muerte, y decía: Jesús, Dios, decía su Padre, que estos y los que han de creer sean uno, como tú y yo somos uno. Cuando cada uno mira el propio derecho de su nariz, decimos acá en Guatemala, cuando uno solo ve para sí mismo, no hay unidad. Pero cuando todos nos unimos y podemos ayudar, quizá no salvemos al mundo. El mismo Jesucristo dijo cuando lo estaban ungiendo con un perfume caro, Él mismo dijo: a los pobres siempre los van a tener, siempre va a haber gente pobre, siempre va a haber gente con necesidad. La pregunta es: ¿estamos levantando al caído alrededor de nosotros? ¿Estamos haciendo una obra, empezando en casa, apoyando a nuestros hijos, levantando a nuestros hijos, animando a nuestros hijos, animando a nuestros padres? Yo creo que Dios nos está hablando en esta hora. Hagámonos disponibles para llevar a los caídos ante Jesús. Jesucristo los levantará. Eso también es vivir en armonía, vivir en unidad. Termino, verso 12. En ese mismo instante y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, el caído se levantó, tomó la camilla y salió de ahí. Al verlo, ojo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios, diciendo: nunca habíamos visto nada como esto. Muchos caídos se levantarán a través de una iglesia unida, que sabe respetar la autoridad, que sabe abrazar la diversidad y que tiene la capacidad de levantar al caído. Hoy el llamado es para usted y es para mí. Como la iglesia primitiva, que su ADN fue perseguir la unidad y vivir en unidad, hoy Dios está tocando nuestro corazón con este tema. Antes de orar por usted, yo quiero rogarle, quiero suplicarle que escuche y vea esta canción, y que con esta canción el Espíritu Santo toque su corazón y hable a su corazón lo que Dios tenga que hablar para usted. Escuche la canción completa. Quizá ya la oyó antes, es lo más seguro, pero escúchela, medítela, que el Señor hable a su corazón. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían: ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro
Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. Espero que esta canción haya tocado su corazón como toca el mío. Sé que usted ha meditado en su corazón acerca de la palabra de hoy. Dios nos llama a ser una iglesia victoriosa, y siempre en Dios seremos una iglesia victoriosa, pero nos llama a guardar la unidad y a hacer buenas obras para Él. Quiero bendecir su vida. Si puede, ahí en su hogar, tomar de la mano a su familia, permítame bendecirle. Iglesia amada, allá en sus hogares, que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor les ponga paz, que el Señor les ponga fuerza, que el Señor les ponga ánimo en estos días. Que el Señor les guarde en su salida y les guarde en su entrada. Que lo que sus manos toquen, que lo que sus pies pisen y lo que su corazón anhele y emprenda sea bendecido y prosperado por nuestro buen Dios. Amada iglesia, que la bendición integral de Dios descienda sobre su vida ahora mismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al rincón de nuestro encuentro, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a